entregar, ¿ya? Primera condición de equilibrio, pero con apellido, equilibrio de traslación. Sumatoria de fuerzas vectoriales sobre un sistema tiene que ser cero, ¿ya? Pongan atención ustedes. Ahora, lo voy a explicar con un ejercicio que es el que tienen ustedes en el libro resuelto, pero yo voy a inventar cualquier dato en forma genérica, o sea, no número, ¿ya? Que básicamente podemos tener desde un techo colgado un par de cuerdas, un nudo, otra cuerda, un cuerpo de masa m, ¿ya? Y podemos decir que esto es alfa y esto es beta, o sea, un sistema que no necesariamente tiene el mismo ángulo desde el techo, que aquí hay un nudo, ¿ok? Y aquí hay un cuerpo que está colgando. Ustedes normalmente lo que hacían en la primera etapa era hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Sobre el cuerpo. ¿Se entiende? Ahora se hace donde están actuando las fuerzas. ¿Me explico? Lo puedo hacer en el nudo. ¿Por qué? Porque yo acá... ¿Por qué? Porque ahí se unen todas las fuerzas. Porque ahí se proyectan ya todas las fuerzas. Porque efectivamente, yo acá puedo decir que esto es un T y acá un MG. ¿Ok? Estas tres cuerdas son iguales, ¿ya? Pero no puedo saber que son iguales porque hay un nudo. Por lo tanto, yo tengo que hablar de un DCL, en el nudo. Es mucho más fácil. Entonces, acá voy a tener un T1, un T2 y un T3, que vendría siendo este mismo T3. Este sistema de acá me implica que T3 es igual a MG, ¿cierto? Por lo tanto, no necesito trabajar acá, necesito trabajar acá. Por lo tanto, vamos a hacer el diagrama cuerpo libre aparte, lo más bonito que pueda hacer. T2, T1, eje Y, eje X, T3, ¿cierto? Que en vez de llamarlo T3, sé inmediatamente que es MG. El ángulo beta se repite acá y el ángulo alfa se repite ahí. ¿Sí? ¿Todos claros? Sí. Ya. Ahora, descompongo T2 cos de beta, me corrigen si me equivoco, T2 sen de beta, ¿sí? Este T1 sen cos. Coseno. Cos. Arriba es seno. T1 cos de alfa Ahí seno. y T1 sen de alfa. Ok. Sumatoria de fuerzas en el eje X 0 y sumatoria de fuerza en el eje Y 0. ¿Por qué? Porque hay equilibrio de traslación. ¿Ya? Para cada condición, recuerdo que debe haber una expresión o ecuación. ¿Ya? Por lo tanto, como acá no hay movimiento, uno pone para un lado positivo y para el otro lado negativo. O sea, no le pone el signo positivo porque no se está moviendo la fuerza, ¿cierto? A la fuerza que supuestamente... Una pregunta, ¿qué pasaría si una de las tensiones fuera más larga que la otra? No hay problema, de hecho lo es porque los ángulos son distintos. Para que fuesen igual las tensiones, los ángulos tendrían que ser iguales. Claro. ¿Ya? Esa es la gracia, que no son iguales. Bueno, escribamos la ecuación en el eje X y en el eje Y. ¿Qué es lo que me va a quedar? En el eje X me va a quedar T2 cos de beta igual T1 cos de alfa. cos de alfa, ¿cierto? Puedo despejar, que es la típica técnica, T2 en función de T1 o T1 en función de T2. ¿Por qué? Porque acá tengo una ecuación que voy a ocupar, ¿cierto? Y la segunda ecuación que voy a ocupar para el sistema de ecuaciones es la del eje Y, que vendría siendo T2 sen de beta
¿cierto? Más T1 send de alfa igual mg. ¿Sí? Ya. De aquí despejo una, la que sea, y la reemplazo acá. ¿Qué es lo que me queda? Me queda T2 igual T1 cos de alfa partido por cos de beta. ¿Sí? Esto ahora lo reemplazo ahí. ¿Qué es lo que voy a reemplazar? T2. ¿Cuánto vale T2? T1 cos de alfa cos de beta por sen de beta más T1 sen de alfa igual mg. En un ejercicio normal, o sea, clásico de un libro, ustedes tienen números, tienen datos, pueden ponerse a reemplazar ahora recién o factorizar, volver a despejar, porque se supone que conozco la masa, se supone que conozco G, conozco los ángulos y puedo factorizar por T1 y encontrar cuánto vale T1. Encuentro cuánto vale T1 y lo reemplazo acá para encontrar cuánto vale T2. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ok.